Muy buenas noches, estimados amigos. Es una alegría para nosotros nuevamente estar en sus hogares o tal vez allí donde usted está movilizándose yendo a casa o probablemente que en su conversación con alguien. Es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes estos temas aquí en Argumentos desde Pueblo Libre con Televida y siempre aquí en la mesa bien acompañado por también Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Pastor, estoy contento nuevamente de estar con usted. Acá vamos a hablar de temas muy bíblico-teológicos. Hoy nos toca ser más bíblicos y más teológicos. Exacto. Que bueno, hoy estamos entonces entrando a este tema tan importante asociado al hombre y a la mujer. Vamos a hablar acerca de la creación. Bueno, estuvimos hablando de la evolución y en programas anteriores compartíamos acerca de lo que significaba la vida, la creación de la vida. Y habíamos entonces visto a través de la escritura que el todopoderoso Dios dijo y se hizo las cosas. Pero Dios también dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoré sobre todo lo que Dios había creado en esos primeros días, del 1 al 6º, ¿no? Así que ahora estaremos compartiendo con ustedes esta magnífica distinción de la creación de Dios, a su imagen y conforme a su semejanza. Diego, yo me acuerdo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, em, cómo es que intentaron, bueno, buscaron por muchas formas encontrarle alguna manera de atrapar a Jesús. Y bueno, nunca lo lograron, pues ellos, ¿no? Los religiosos, los fariseos, los saduceos, etcétera. Y en una oportunidad entonces le dijeron a Jesús, hablando de los impuestos que se tenía que pagar a Roma. Roma gobernaba, ¿no? Gobernaba todo, era el imperio que gobernaba a Israel y a muchos más. Recordemos que Roma ha gobernado gran parte del mundo. Y cuando gobernaba también a Jerusalén y todas estas partes de Judea y la Tierra Santa, entonces había que pagar impuestos. Y resulta que estos religiosos, fariseos, saduceos, ¿no? Le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? Bueno, la pregunta tenía una trampa, obviamente. Si la respuesta de Jesús era, vamos a suponer, ¿no? Sí, tenemos que pagar impuestos. Usted podría deducir fácilmente quiénes iban a estar en contra de Jesús, porque eran oprimidos por los romanos. Todo el pueblo era oprimido por los romanos y pagaban impuestos, impuestos tras impuestos. Entonces, si Jesús decía, imaginamos, sí, paguen sus impuestos, el pueblo iba a estar en contra de Jesús. Y si Jesús decía, no paguen impuestos porque estamos siendo gobernados por un imperio como el imperio romano, ¿qué cree usted que iba a ser los guardias de Roma? ¿Qué iba a ser el ejército romano? Lo iba a tomar a Jesús y lo iba a, a poner en la cárcel o a tomarlo como alguien que estaba levantándose en contra del gobierno de Roma. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta extraordinaria de Jesús. Muéstreme una moneda. Tráigame una moneda. A ver, deme una moneda. Y ahí entonces Jesús les hizo la pregunta, más bien a todos ellos. ¿De quién es el rostro que está en la moneda? ¿A quién le pertenece el rostro que está en la moneda? Y todos respondieron, a César, que significa emperador. El rostro era de César. Entonces Jesús dijo, dar a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. La imagen de César tenía una incidencia en ese pueblo, pero Dios
tiene am, una amplia y extensa y maravillosa extensión de su gobierno, de su reino y de su forma y su manera de dirigir el mundo. Sabemos que el mundo hoy está siendo am, incursionado por sombras, pero sabemos también que Jesús un día vendrá a gobernar y a reinar. Y esta es la parte más extraordinaria, que tendremos justicia. Como dijimos en la reunión pasada, y la gran importancia de distinguirnos del materialismo o del ateísmo es que tal vez aquellos que ponen su confianza en el materialismo, en el naturalismo, en el ateísmo, pasarán de esta tierra y no habrán encontrado justicia. Pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Dios, sabemos que aunque no recibiremos tal vez la justicia en esta tierra, la tendremos de parte de Dios. Imágenes que implican gobiernos. ¿Qué te parece, Diego, esta referencia a la cual Jesús dijo dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios? A mí me hace recordar también a un comentario, ¿no? Del teólogo N.T. Wright, que él decía, ¿no? Bastante, comentaba sobre el Imperio Romano y también esa escena, ¿no? De Jesús. Él decía que Jesús estaba prácticamente haciendo referencia a que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por tanto, dar al César lo que es de César era decir, bueno, César quiere dinero, ¿no? Que ustedes tienen en sus bolsillos, incluso saben que no deben tener imágenes en sus bolsillos, pero ustedes, ¿no? Lo tienen igual. Bueno, ¿le gusta el dinero al César? Ya, pues denle dinero al César. Pero, ¿de quién es la imagen que ustedes tienen en su ser? Le pertenece a Dios, ¿no? Le pertenece a Dios. Entonces, es como decir, dale todo tu ser, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Es entregarse totalmente a Dios porque Él nos creó a su imagen, nos creó para que nosotros reflejáramos su gloria, ¿no? Y justo eso me hace recordar también cuando revisamos, ¿no? El contexto cultural, ¿no? También cómo los emperadores colocaban siempre estatuas en los lugares de su dominio. Ellos colocaban esa imagen para dejar claro a la gente, ¿no? Dejar claro a las personas que este sitio, este lugar me pertenece. Este lugar debe reflejar lo que a mí me agrada, lo que para mí es justo. Entonces, cuando se habla incluso en los tiempos, ¿no? De Moisés, todavía ya hay incluso esa clase de conceptos, se puede ver que Dios tiene la intención de mostrarnos que ha creado al ser humano para manifestar su dominio absoluto de todo el universo. Algunas personas pueden pensar, oh, pero eso es muy antropocéntrico, como que por eso ha justificado que el ser humano abuse de la naturaleza. No, más bien ese abuso de la naturaleza es producto de la rebelión del ser humano ante Dios, porque Dios, ¿qué quiere? Que el ser humano gobierne el universo, gobierne la tierra, ¿no? Para empezar, gobierne la tierra de una manera en la cual refleje ese amor de Dios hacia su creación, refleje ese señorío que se basa en el servicio, ¿no? Como Jesús dijo en Marcos 10:42, ¿no? Que, ¿no? Sabe que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, porque el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que vosotros quiera ser, el primero será siervo de todos, ¿no? Porque el Como Hijo del el Hombre. triángulo está al revés. El revés, ¿no? Como que Dios pone de cabeza los ideales de este mundo, ¿no? Sí. Y eso es grandioso, ¿no? Porque nos muestra que la imagen de Dios es, como dice el idioma no original en el hebreo, ¿no? Cuando dice imagen y semejanza es demut selem, ¿no? Selem, imagen, ¿no? Demut es semejanza, ¿no? Demut selem. Entonces se refiere a que el ser humano fue creado como representante de Dios. Tiene que reflejar la autoridad de Dios al momento de que él mismo se somete a Dios, a su autoridad, ¿no? Porque para reflejar la autoridad de Dios, uno tiene que estar primero sometido a la autoridad de Dios, ¿no? Y también la humanidad tiene que reflejar el control de Dios. ¿En qué sentido? En que debemos articular nuestra cosmovisión bíblica en base a los mandamientos de Dios para administrar todas las cosas en este mundo. Y también se habla de
la presencia de Dios, expandir la presencia de Dios, ¿no? En el mundo. ¿A través de qué? A través de lo que Dios también mandó en la formación de la familia, ¿no? Correcto. La familia expande esa imagen de Dios, ¿no? Cada ser humano es representante de Dios en esta tierra. Tiene esa función, debe tener esa función, pero debido a la caída, obviamente, esa imagen ha sido trastocada, ha sido distorsionada, ¿no? Bien, Diego, y ahí queremos entonces ahora regresar al principio, al Génesis. Y aquí en el principio dice que el Señor Dios formó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y de dónde lo formó? Del polvo de la tierra, ¿no? Lo formó y le dio aliento de vida. Puso ese aliento de vida en su ser. Y fue un alma viviente, un ser viviente. Entonces, sabemos que la vida empezó cuando Dios así le dio la vida a las personas. Pero también le había dado la vida, ya vimos ahí a las plantas, a los animales, etc. Pero la corona mayor y preciosa, obviamente, es el ser humano. Y por lo tanto, entonces, imagen y semejanza nos podemos tal vez poner a pensar, ¿en qué soy imagen de Dios? ¿En qué tengo la semejanza de Dios? Y sabe, dice que los creó varón y mujer, hombre y mujer los creó. Y aquí viene esta gran maravilla de Dios. ¿Cómo es que Dios crea al hombre? ¿Cómo es que Dios crea a la mujer? La figura que todos tenemos obviamente es de que el hombre ha sido creado del polvo de la tierra, am, pero la mujer no. La compañera no. La mujer fue tomada de la costilla de Adán. Fue tomado de una parte de Adán. Y bien, algunos han hecho unas buenas referencias, ¿no? Bueno, Dios al poner a soñar, a dormir ahí, Adán, vio y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le voy a hacer ayuda idónea. Y tomó esa ayuda idónea del costado de Adán. No lo tomó de ningún otro lado del hombre, sino del costado de Adán. Simbolizando, por cierto, ¿no?, la compañía, eh, el lado, o vale decir, el opuesto, o tal vez al costado, de lo que pueda significar esa compañía frente a esa soledad. Entonces aquí podemos ir viendo algunas semejanzas que tenemos con Dios. Hay semejanzas, por ejemplo, todos tenemos el concepto propio porque vivimos de lo que es amor, bondad. Por ejemplo, esas cosas, ¿de dónde salen? Estos elementos, estas cualidades, quiero decir, ¿de dónde provienen? ¿Cómo es que resultan en la vida del ser humano? Biológicamente hablando, uno puede decir, como decíamos en programas anteriores, sí, la biología tiene su lugar. El ADN, sabemos que una molécula de ADN nada más tiene información de todo lo que puede ser la persona. Dice que una molécula nada más de ADN tiene como 480 Biblias, por así decirlo. Una molécula de ADN tiene 480 Biblias en conocimiento, por así decir, o en número de conocimiento. Entonces nos estamos refiriendo que ese ADN ya tiene toda esa capacidad inteligente. ¿De dónde nace la conciencia del ser humano? ¿De dónde nace la capacidad moral del ser humano? Eso no puede nacer de una cuestión biológica, aunque hay elementos materialistas que pueden hablar de un materialismo alto o mayor, etcétera. Pero aún así eso no alcanza. No alcanza porque estos elementos tienen que ver con la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué te hace pensar esta conformidad de la semejanza e imagen de Dios para con el hombre? Justo ese tema, ¿no? De la imagen de Dios me hace recordar que para poder ejercer dominio Mm, sobre la creación, para poder amar, para mm, poder reflejar el amor de Dios, mm, el cuidado de Dios, Dios tiene que dotar al ser humano de mm, facultades, ¿no? Facultades epistémicas, facultades también afectivas, mm, facultades emocionales, mm. facultades, ¿no? Volitivas, ¿no? Así es. Físicas. Y entonces,
cada aspecto, cada, ¿no? Cada capa de significado, cada complejidad, cada nivel de mm, complejidad que manifiesta el ser humano, mm, es todo gracias a la obra maestra de Dios, ¿no? El arte de Dios, el diseño de Dios. mm, Y justo como veíamos en capítulos anteriores, ¿no? El mundo científico se encarga de analizar solo una de las capas uno de los niveles de complejidad. Pero lamentablemente cuando caemos en un reduccionismo materialista, ¿no? ujú, Nos hace pensar que una capa de la realidad es toda la realidad. Y eso no es así, ¿no? No es así porque nosotros sabemos que el amor, los afectos, las emociones no pueden ser reducidos mm, a descripciones o marcos descriptivos meramente atómicos o físicos, ¿no? así es. Porque somos más Ontológicos. que eso, ¿no? Incluso mucha gente, ¿no? Que ama a sus animalitos, ¿no? ¿Cómo puede Mm. amar a los animales, ¿no? Incluso dicen, yo soy ateo y amo a mi perro porque los animales somos ¿De mejores que dónde los nace humanos. su amor? ¿De dónde nace el amor? No tiene sentido, porque si este ser, ¿no? Llamado perrito, ¿no? O gatito, Mm, es simplemente un materia en movimiento, no tendría ningún valor, ¿no? Pero incluso para amar a las mascotas mm, hay que ver belleza, estética, y eso es una parte también que es un nivel de ujú, complejidad de la realidad que nosotros podemos experimentar, ¿no? ujú, Eso es, o sea, el lenguaje que usamos, lenguaje científico, ¿no? mm, Lenguaje también moral, ético, ¿no? Todo eso son simplemente marcos descriptivos de una realidad muy compleja que Dios ha establecido, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos del ser humano como mm, imagen de Dios, tenemos que tomar en cuenta que esta imagen de Dios también conlleva facultades que Dios ha establecido en cada uno de los seres humanos, ¿no? mm, Facultades que lamentablemente muchas veces son obstaculizadas, saboteadas por esa pecaminosidad que nos caracteriza, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de amar, ¿no? Muchas personas son muy frías, ¿no? Quizá para amar, de repente tienen daños, heridas, y esas facultades no pueden funcionar correctamente precisamente como por. que están bloqueadas. Exacto, están bloqueadas. Mm, Incluso los psicópatas, ¿no? mm, Personas que tienen problemas, para sentir culpa, para sentir temor, porque mm, no tienen temor a nada de lo que hacen, no sienten ni culpa ni sensibilidad a lo que mm, hacen, no tienen remordimientos de conciencia. Entonces tienen una discapacidad, ¿no? En su facultad para sentir, mm, o sea, culpa, ¿no? Para sentir remordimiento, que Dios ha establecido también una mm, ley moral, ¿no? Ha mm, establecido una ley moral en cada ser humano. Dice también en Romanos 2, ¿no? mm, Que Dios ha establecido la conciencia, ¿no? En cada persona, ¿no? Para que pueda mm, acusar o defender sus razonamientos, ¿no? Tiene la ley de Dios escrita en los corazones. Cada ser humano tiene la ley de Dios escrita en sus corazones, por así más que es, quieran suprimirla, distorsionarla, pero ahí está esa conciencia, así ¿no? es. Todos lo, todos lo tienen. Ujú. Y aún las personas que cometen algunas acciones dicen, te acusa la conciencia, dicen, Ajá. sí. Bueno, Diego, también reflexionando en lo que es la creación de el hombre y la mujer, podemos llegar también a esta característica propia como Dios dota de roles y capacidades. Dice cuando Adán fue eh, ya diseñado, ¿no? Se le dio la vida, también tuvo unas capacidades propias, hacer cosas, por ejemplo, trabajar. Ujú. Ya trabajaba. ¿Y trabajaba cómo? Dándole nombre a los animales. Y seguramente en estas particularidades de dar nombre a los animales, dice, y vio Dios que no había ayuda para él. Le haré ayuda idónea. Entonces aquí vemos ya algunos roles particulares, ¿no? Y estos roles son complementarios, contrario a las fuentes tal vez o movimientos ideológicos que hay el día de hoy, ¿no? Que movimientos a veces feministas o Más completas. movimientos que están a través de la revolución sexual ideológicas, que vienen de alguna forma tergiversando esto y trayendo más bien dificultades en la relación de lo que puede vivir personas o una relación de pareja, una relación de matrimonio. Tenemos que entender que Dios nos hizo de manera complementaria. Mire, en el caso de varón, vemos obviamente ya, las obvias diferencias que tenemos. Frente a esas obvias diferencias también observamos características particulares, fortalezas en algunas cosas. Y no queremos decir que las damas o las mujeres no tengan fortalezas, por supuesto que lo Las tienen, madres. ¿no? Sino estamos hablando de las cosas más naturales. Por ejemplo, una madre muestra el amor
a su hijo, a su bebé, a su recién nacido, lo muestre de una forma tan natural. Al papá le cuesta un poco más, no es tan natural. Por eso que aún en los libros del Nuevo Testamento se le dice al hombre que tiene que amar, que debe amar. No se le dice a la mujer debe amar. Pero desde el Génesis estamos viendo entonces que hay estas diferencias en la creación con una complementariedad. Y esa es la palabra que quisiera que cada uno de ustedes que nos está viendo y escuchando puedan considerarlo. Que como personas, como hombres y como mujeres, hemos sido diseñados por el Creador para complementar nuestra vida, para llevarla a un desarrollo aún mayor. Y eso es importante porque nos complementamos. La mujer con características más emocionales, ¿no? Es más dada a las emociones. No quiere decir que el hombre no tenga emociones. Mira un partido de fútbol cuando se da la final, como los jugadores que no llegan a lograr la copa, ¿qué hacen? Lloran también. Los hombres también lloran. También tienen emociones, ¿no? Y bueno, si una dama ve una serie y alguna parte de la serie le impacta, también llora, pero llora con mayor facilidad. Un hombre no está llorando y le va a decir de repente a su esposa si está casado o si está viviendo una relación de pareja, ¿y pero por qué lloras? Y no entiende que las emociones están más ligadas al sentido o a la creación femenina y juntos complementamos. Mira, Dios nos dice que Él ama. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que cuando vio a las personas como ovejas que no tenían pastor, ¿cómo las vio? Con compasión. Y una madre, una mujer, tiene la tendencia más natural a vivir la compasión que un hombre. Un hombre a veces es más rígido, ah, a veces tiene esta tendencia a ser más externamente más fuerte, a vivir más el razonamiento, a vivir más la lógica, pero la mujer no. Y Jesús dice que cuando los vio como ovejas que no estuviesen, que no tenían pastor, lo vio con compasión. Y cuando iba a entrar a Jerusalén, dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Dice el Señor. Como la gallina junta sus polluelos. Ese sentido, ¿no? de afecto, ese sentido lo tienen las madres. Y Jesús dice, yo también, yo lo he mostrado. Como quise juntarte, como la gallina. Entonces, las cualidades que Dios tiene son particulares, son magníficas y esas imágenes las tenemos nosotros, pero Dios las puso de manera natural, más ávidas o más directas en el hombre, algunas, y en otras en la mujer. Y juntos nos complementamos. Pero llega un momento, como bien Diego hace un momento decía, para esta redundancia, donde se rompe tal vez esta armonía de esa complementariedad y llegamos a un capítulo que a veces no quisiéramos que esté en la Biblia, un capítulo 3 donde Dios pone límites para el bien de la pareja, Adán y Eva, y sucede esta gran situación complicada que no quisiéramos que hubiese ocurrido. Pero a partir de ello también tenemos una promesa que lo vamos a compartir dentro de un momento. Pero Diego, cuando tú llegas al capítulo 3 de Génesis y ves esta naturaleza ya contraria a Dios, a los límites que Dios pone y el distanciamiento de Dios, ¿qué te hace pensar? Me hace pensar que el distanciamiento de Dios también genera distanciamiento entre el hombre y la mujer, ¿no? Mm, Y genera esa hostilidad, ¿no? Que el ser humano tiene hacia Dios a partir de la caída, ese huir de Dios, ese, o sea, aborrecer, incluso si llegas a usar ese término mm, en Romanos 1, ¿no? mm, Cuando se habla del ser humano y su caída, se llega a reflejar en esas relaciones rotas, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y es mm, algo bastante lamentable y es como ahora también con esta polarización que se ha generado, ¿no? Movimientos que enfatizan privilegios en alguno de estos, ¿no? mm, géneros. Entonces se puede ver esto reflejado, esta hostilidad, pero también mm, esta relación rota con mm, Dios es un rechazo también a la autoridad de Dios.
un rechazo al control de Dios y un rechazo a la presencia de Dios. Es decirle a Dios, no te quiero en mi vida. Quiero yo establecer mis reglas. Yo soy la autoridad. Quiero establecer mi control sobre las cosas. Quiero establecer, perpetuar mi presencia, el narcisismo, ¿no? Ujú. Del ser humano. Y eso se puede reflejar en muchos movimientos actualmente, ¿no? Cómo hay este abuso, ¿no? Del hombre y a la mujer, y también Mm, este deseo de controlar en muchas mujeres, de repente en hombres también, celos enfermizos, mm, es también esta cuestión de querer mm, perpetuar la presencia, ¿no? El mm, narcisismo, mostrarse bello, mm, con riquezas, bella, bello, ¿no? Todos ricos, exitosos, es todo esto buscar la propia gloria. Y sí, esto me hace pensar también en que en los tiempos bíblicos, las culturas vecinas del pueblo ¿no? mm, Del pueblo de Israel, tenían también unas tradiciones orales. Una claro, de sí. ellas es la epopeya de Gilgamesh, Ujú, ¿no? Que habla bastante acerca de cómo el ser humano busca la inmortalidad, ¿no? así es. Y también muestra un contraste ante la narrativa bíblica, ¿no? Porque en la epopeya de Gilgamesh, Mm, Gilgamesh es un tirano, ¿no? mm, Y él ve que tiene un rival, ¿no? Que se llama Enkidu, que es un mm, hombre salvaje, ¿no? ujú, ¿Y él qué hace para poder debilitarlo? Él quiere civilizarlo, porque dice que su salvajismo es lo que le hace más fuerte, ¿no? Que él. Y él envía a una sacerdotisa, ¿no? Una hiérula, que es una mm. sacerdotisa sexual, ¿no? Una Una prostituta sagrada. seductora. Ajá, una seductora. Y la envía, ¿no? A ella Shamhat se llama. Mm, La envía a que seduzca a ujú, Enkidu y lo seduce, ¿no? Tiene intimidad, todas esas mm, cuestiones. Y también eh, lo lleva a beber cerveza para mm, hacerse ya completar su civilización. Entonces, se puede ver cómo se entiende en estas culturas qué cosa significa ser una persona civilizada. Primero, mm, ser una persona que ha tenido relaciones, ser una persona que bebe alcohol y ser una persona que también busca su propia gloria, ¿no? Como Gilgamesh, que busca derrotar a cualquier hombre que se le mm, quiera interponer, ¿no? Entonces vemos estas cualidades marcadas en esta sociedad mm, actual que vivimos y desde siempre, ¿no? En la cultura romana también, ¿no? En el Renacimiento, todo eso. Podemos ver cómo esto se refleja, el ser humano, el hombre buscando su propia gloria, mm, buscando también eh, mostrarse que es hombre por medio de la promiscuidad, por medio también del alcoholismo, de dar los excesos, todo eso. ujú, Y también se puede recordar que en las culturas helenísticas, ¿no? mm, Habían costumbres incluso de ofrecer a las hijas así es. a las diosas, a la diosa, ¿no? A Afrodita, ¿no? Para que pueda Mm, tener una iniciación sexual, ¿no? mm, Entonces se puede ver todas esas presiones sociales, sexuales, también de entrega a placeres, todo eso desde la antigüedad y repitiéndose actualmente, ¿no? Esta búsqueda de perpetuar la propia gloria. Esto se puede ver también en mucho de las tendencias que ahora hay, claro, ¿no? De querer empoderar, pero en el sentido de denigrar así la es. propia humanidad, monetizar con la belleza. O sea, la sociedad actual de verdad está así como en la antigüedad. No hay cuestiones como que, ay, no hemos progresado, somos modernos, posmodernos, nada. Estamos No en hay la nada misma, nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. decía Salomón. Lo único que tenemos es ahorita diferente la tecnología, pues porque con la tecnología incluso más pecado se puede hacer, ¿no? Más cosas, más anonimato, ¿no? Sí, ahí se pueden hacer cosas buenas como también, Claro, y el principio es el mismo, exacto. que elegimos. Claro, y también puedo ver el contraste Mm, con la historia de Génesis 2, ¿no? mm, Porque en Génesis 2 se presenta mm, que el ser humano primeramente no es un salvaje que tiene que ser civilizado. Es alguien que por ser imagen de Dios ya es un ser civilizado. Al contrario, es la caída que bestializa al ser humano, lo exacto. lleva a toda clase de desenfrenos, Mm, deshumanización, maltrato incluso a las mujeres, mm, también lleva a que pueda olvidarse de sus hijos, e incluso a la poligamia, pues en Génesis 4 se así puede es. ver que un descendiente de Caín Mm, es uno de los que manifiesta poligamia, porque mm, tiene dos esposas, ¿no? ujú, Es Ada y Sila, ¿no? así es. Entonces se puede ver cómo él se gloría de su violencia, que yo soy fuerte, que parece un mafioso ese tipo, ¿no? El Lamec se llama, ¿no? Entonces, Lamec. ahí se puede ver todo eso, cómo esos valores pecaminosos, mejor, ni siquiera valores, ¿no? Pero en ¿No? sí, actualmente incluso se considera en la práctica valores, esa clase El día de hoy, el sí. día de hoy, ¿no? Sí. Se considera que es un hombre de valor, alguien Mm, que maltrata, o mejor dicho, que no se preocupa por una chica, se considera un sí, hombre de valor, alguien que no tiene en cuenta las emociones de su pareja, o sea, ¿qué es eso? O sea, y mm, también, ¿no? En el caso también del feminismo, mm, que una mujer considera
que los hombres son todos unos tontos, que son todos unos que solamente piensan en sexo. Ujú, Y obviamente, o sea, esa cuestión de la lujuria se debe a la caída, ¿no? ujú. Pero también las relaciones de poder. O sea, por ejemplo, ahora se habla mucho de que del tema de la inferioridad, ¿no? Que nosotros ya no podemos ser inferiores porque nosotras tenemos que tener posicionamiento político, posicionamiento en todas partes. Obviamente sí, se entiende que, o sea, las mujeres sí necesitan, obviamente, tener todas estas cuestiones del valor, ¿no? Todos esos temas. Mm, Pero el problema es que ahí debajo de esto hay una filosofía que mi valor reside en el poder que puedo ejercer así. sobre otros. Mm. Entonces esto es muy nietzscheano, se dice. O sea, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ¿no? El filósofo que habla acerca del poder, que todo se trata de conseguir poder. Entonces eso se puede ver reflejado en estos movimientos que buscan hacer de el valor de una persona su capacidad de ejercer poder. Y eso realmente manifiesta la distorsión de la humanidad, ¿no? La distorsión de los roles, todas las distorsiones que se puede manifestar, ¿no? Diego, entonces, yo quisiera ahora seguir reflexionando sobre esto que has mencionado, pero quiero llevarlo ahora a las responsabilidades que tenía en el huerto del Edén Adán y Eva. Primero, la palabra Adán tiene que ver con tierra, y ahí viene la palabra Adamá en el hebreo, y son dos palabras importantes que se van a ir viendo a lo largo de toda la escritura, porque en el hebreo dice la otra parte importante de la significación tiene que ver con el ish y luego el isha. Ish, que tiene que hablar acerca de las características del hombre, varón y mujer, isha, mujer. Entonces, como hemos venido mencionando, hay características de ambos, cualidades de ambos que al unirse van a glorificar a Dios porque van a mostrar la imagen de Dios en toda su completitud. En el sentido propio humano, quiero decir, ¿no? Porque Dios tiene muchísimas cualidades más, pero estas que tenemos de amor, de compasión, ¿no? De la capacidad, obviamente, de decisiones, de elecciones, de emociones, que para el caso de varón, como venimos insistiendo, tenemos algunas cosas más naturales que se nos hace más fáciles poder usar, elegir o tal vez practicar, como es la racionalidad frente a la parte de emoción, ¿no? Entonces en esto tenemos responsabilidad. Recuerde que desde el huerto del Edén, Dios le da responsabilidades tanto a Adán como a Eva. Y aquí es un poco hablar acerca de esa lucha que a veces hay en el hogar. Se lucha mucho en el hogar porque, como bien ya le explicó, ¿no? Diego, de todas estas características que se distorsionan. ¿Por qué? Porque hay un elemento disociador. Alguien em, interviene en la pareja para llevarles, obviamente, a ir en contra de los límites que se había puesto. Y los límites son necesarios para todos. Si no nos ponen límites, no pudiéramos manejar bien nuestra vida. Decíamos el otro día, gracias a que hay un límite de velocidad, se permite obviamente hacer que los autos, los carros tengan ciertos parámetros obviamente de medida. ¿Para qué? Para el bien, si no se estrellarían. Entonces así hay límites y esos límites se rompieron por la primera pareja. Ahora aquí la pregunta es, ¿y quién inició la ruptura? Bueno, quiero decirles que sí, es verdad que Eva, y a veces usted escuchará que estamos hablando de la mujer, sí, que se le ve como una seductora, en el caso obviamente que ya Diego lo ha explicado, por esta cultura que se manejaba obviamente estas imágenes, Mesopotamia. ¿no? De Mesopotamia. Y a veces encontramos a la mujer también por parte del Señor Creador diciéndole que va a tener a sus hijos con dolor. Y entonces a veces la mujer como que reacciona también al respecto. Cuando se le dice también que va a ser compañera, que va a ser ayuda idónea, a veces se quiere ir en contra de eso, de ese modelo, porque no le parece el adecuado. Pero déjeme decirle que Dios ha establecido los principios y los lineamientos adecuados y los límites importantes.
No quiere decir que la mujer es inferior o menor que el hombre en absoluto. Delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Considere esto, por favor. Delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas responsabilidades, pero roles diferentes, nada más. Como hemos dicho, complementarios. Pero se rompen esos límites. Permiten, obviamente, que haya una voz distinta a la voz que les había mencionado los límites. Y Eva toma una iniciativa de poder tomar el fruto que se le dijo que no debiera tomar. Rompe, obviamente, el límite y ella se da cuenta que, por supuesto, no ha pasado nada en ese momento. Pero posteriormente vemos las consecuencias. Pero aquí el que inicia todo de lo que es ya la distorsión total es Adán. El libro de Timoteo va a decir que Eva fue engañada, pero no dice que Adán fue engañado. El libro de Timoteo, en el capítulo 1 de Timoteo, va a decir que Adán tomó obviamente del fruto, pero no dice de Adán que fue engañado. Eva fue engañada y cuando ella responde en el huerto del Edén, recordemos que dice, ¿no? Eh, que el enemigo le engañó, la serpiente me engañó y yo comí. Eso es cierto, pero Adán toma el fruto, él no es engañado por la serpiente, él no cae obviamente en el engaño, sino en su propio corazón, en la distinción de su corazón, que él quiere ser como Dios, que él quiere saber lo bueno y lo malo, que él quiere tener la capacidad de Dios. ¿Y qué hace? Toma el fruto y algo sucede ahí. Ese rompimiento de la vida que tenían con Dios, de la relación con Dios. Había una vida espiritual. El ser humano es, sí, cuerpo, alma y espíritu. Pero hay un espíritu en el hombre. Ese espíritu que está en el hombre se asocia con Dios. El espíritu que está en el hombre sabe las cosas que del hombre, nos hace distinto que los animales. Ese espíritu que está en el hombre, lo dice el libro 1 de Corintios. Hay un espíritu que conoce las cosas del hombre. Pero necesitamos del Espíritu de Dios. Y esa es la parte que quisiéramos en esta oportunidad mencionarles a cada uno de ustedes. Que la venida de Jesús tiene una particularidad extraordinaria. Restablecer esa imagen caída del hombre. Y cuando digo hombre también quiero hacer extensivo a la mujer, al ser humano en todo caso. Jesús viene a traernos el perfil de lo que significa ser un hombre. Jesús nos muestra lo que es la imagen de Dios en esta proyección que tuvo Dios en el Génesis para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entra el mal, cuando entra el pecado en el ser humano, se rompe esa relación con Dios. Y al romperse la relación con Dios, viene toda la distorsión que tenemos el día de hoy. Temores, angustias, pleitos, resentimientos. Toda esa serie de sentimientos viene por haberse distanciado de Dios hasta el día de hoy. Pero Cristo apareció ¿para qué? Para restablecer la imagen del ser humano. Extiende la mano a una mujer que estaba encontrada en adulterio. Los machistas estos habían traído solo a la mujer, no trajeron al hombre. Y le pusieron a la mujer delante de Jesús. Por supuesto que tenemos que los hombres pensar en esto que Dios nos otorgó, responsabilidades, y también nos dio autoridad, pero no para usarlo de una manera equivocada. Estos hombres trajeron a la mujer y al traerla no trajeron al hombre. Pero Jesús hace algo extraordinario. Él se inclina, él toma a esta dama y efectivamente al acercarse la toma y le dice, mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Porque ellos habían dicho, bueno, si esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio, la ley dice que debe ser apedreada. Jesús le dice, el que esté sin pecado, lance la primera piedra.
Preguntémonos, usted, yo, estamos libres de pecados. Si hubiese estado usted allí, hubiese usted lanzado la primera piedra. Dice que se salieron primero los más jóvenes y luego, primero los más viejos y luego los más jóvenes. Imagino que los pecados de los más antiguos deben ser muchísimo más. Pero no hay pecado chico ni grande. Todos hemos fallado delante de Dios. Quiero decirles que así como Jesús se inclinó por amor, por misericordia, a tomar la mano de esa mujer y levantarla y decirle, no te condeno, vete y no peques más. Jesús ha venido para restablecer la imagen del ser humano, para darnos un perfil de un verdadero hombre. Y aquí tenemos un verdadero hombre y Dios, levantando a una mujer. Así que, estimados amigos, usted puede tomar en cuenta también que ha sido creado por Dios, pero ha sido creado para vivir una relación con Dios. Y si no le está viviendo, es porque solamente tiene el espíritu de hombre únicamente allí. Necesita tener el espíritu de Dios para vivir una relación con Dios. Frente a las responsabilidades, Diego, frente a los derechos y deberes, ¿qué puedes tal vez ya para ir finalizando esta conversación? Tal vez a nuestros amigos, hay damas, hay caballeros, hay matrimonios, hay jóvenes. ¿Qué le podrías tú tal vez dar ese alcance de los deberes y los derechos? Claro, o sea, básicamente los derechos dependen de los deberes, porque los derechos serían, como diría John Frame, el teólogo John Frame, que habla bastante también de ese temas éticos. Él dice que los derechos son los deberes que tienen otros para con nosotros, ¿no? Entonces, no puede haber derechos si no hablamos primero de deberes, ¿no? Y los deberes Dios nos ha dado en su palabra, ¿no? Y también algo interesante que no quería yo dejar que se me escape, Ajá. es que cuando Dios crea a la mujer como ayuda idónea, ese término idónea solamente se utiliza para Dios en otros pasajes, Así porque es es. ezer. Ese término ezer significa ayuda idónea, ¿no? Entonces, la mujer tiene un rol realmente majestuoso, porque ser ayuda idónea de un hombre, eso realmente es un desafío inmenso, ¿no? Sobre todo actualmente con tantos hombres que no saben hacer muchas cosas y que Necesitamos aprender necesitamos también de ellos. aprender de las mujeres, ¿no? Ujú, Las mujeres tienen una capacidad enorme para ser ujú, sensibles, ujú. empáticas, para ponerse en el lugar de otro, para percibir el estado anímico de otras personas y poder decirle, ¿estás bien? Poder decirle, ¿necesitas ayuda? ¿Te sientes bien en este momento? Eso realmente muchos hombres necesitan aprender. Y realmente la mujer es una ayuda idónea, es la ayuda que Dios ha establecido para los hombres. Y los hombres tienen el deber de amar a las mujeres, a sus esposas específicamente, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso realmente es una responsabilidad enorme, porque Ujú, ser como Jesús es ser verdaderamente un hombre. ujú, Muchos se van por la vía fácil. La vía fácil es la vía de Nietzsche, la vía de Aristóteles, que incluso era bastante machista, muchas veces se comenta. ujú, La vía de esas personas es muy fácil llevarla, pero ser como Jesús, ser un hombre, un varón como Jesús, ujú. eso realmente es admirable, eso realmente refleja la gloria de Dios, eso, para eso realmente fuimos creados, para ser hombres y mujeres que reflejen la imagen de Dios. Así es, Diego. En la forma de las relaciones interpersonales, por supuesto, las mujeres tienen una gran facilidad de hacerlo. Nosotros, por otro lado, tenemos la parte más vertical, pero ahí está la complementariedad. Al inicio lo mencionamos. Queremos decirle de igual manera a todos los hombres y a todas las mujeres, usemos la imagen, la semejanza de Dios para complementar nuestra vida. Y si en un hogar ponemos en práctica estos principios desde la creación, porque Jesús habló también del Génesis. En el capítulo 19 de Mateo, Jesús habla acerca de esa relación también de la creación de hombre y mujer. ¿No habéis oído que en el principio Dios lo hizo hombre y mujer? Y hablando del matrimonio, ahí Jesús va a decir, dejará el hombre padre, madre, se unirá a su esposa. Y lo que Dios
unió, no lo separe el hombre. El apóstol Pablo de igual manera lo habla en Primera de Corintios también, hablando acerca del mismo texto del Génesis. Así que desde el Nuevo Testamento no podemos entender que lo que Dios dijo, lo que Dios estableció, es para todas las generaciones. Y nuestro deseo es que usted viva esa imagen, esa semejanza de Dios, en el rol que Dios le entregó, en el género que usted es, hombre o mujer, que es lo que Dios definió como Isha a la mujer, Ish al hombre, Adán y Eva, varona, aquella que pudo traer también toda la descendencia a esta tierra. Diego, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros amigos y escribirnos? Pueden encontrarnos en YouTube en Televida PL y también en redes sociales como televida.pl. Así que esto sería todo. Sí, escríbanos por favor, con gusto, tal vez podamos responderle pronto, así que esperamos más bien en una próxima reunión responder alguna de las preguntas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.